Europa esconde algunas de las atracciones más impresionantes del planeta. También esconde algunas de las trampas para turistas mejor disfrazadas del planeta. Y la diferencia entre unas y otras no siempre es la que imaginas. Hoy vamos a analizar 24 de las atracciones culturales más famosas de Europa, y las vamos a ordenar de peor a mejor según una sola pregunta. Lo que pagas se corresponde con lo que recibes. Algunas entradas de este ranking te van a sorprender, pero te aseguro una cosa: cuando lleguemos al número 1, vas a entender por qué este lugar se lleva la corona por encima de monumentos muchísimo más famosos. Quédate hasta el final. Empezamos por el final, por las que menos rendimiento te dan por tu dinero. Número 24. Subir a la Torre de Pisa. El conjunto de la Plaza de los Milagros, donde se encuentra la torre junto a la catedral para la que originalmente se construyó como campanario, tiene entrada gratuita. Puedes pasear libremente y hacerte todas las fotos con perspectiva forzada que quieras sin gastar un euro. El problema aparece cuando decides subir. Cobran alrededor de $23 por el ascenso y, sinceramente, es difícil justificar ese precio. El interior está prácticamente vacío y desde arriba ni siquiera se ve la propia torre, que es literalmente lo único por lo que la gente viaja hasta Pisa. Pagas por una vista genérica de la ciudad y te llevas a cambio la sensación de haber financiado un monumento que ya funciona perfectamente sin tu dinero. Número 23. Palacio de Schönbrunn, Viena. La entrada con audioguía ronda los $43. Este fue el palacio de verano de los Habsburgo, la familia que gobernó buena parte de Europa durante casi 500 años. Y el conjunto es realmente enorme, con jardines espectaculares incluidos en el precio. El problema no es la calidad, es previsibilidad. Es un palacio real, gigantesco y lujoso, exactamente como te lo imaginas antes de entrar. No hay sorpresa, no hay giro, no hay nada que no hayas visto ya en fotos. Pagas mucho por confirmar lo que ya sabías. Número 22. Stonehenge. A unas 2 horas al suroeste de Londres, en mitad de un campo enorme, Stonehenge sigue siendo un lugar genuinamente fascinante, misterioso, extraño y más impactante en persona de lo que las fotos transmiten. Pero la entrada ronda ya los $42, y eso sin contar el autobús turístico en el que probablemente llegues. Es un sitio bien conservado y merece la pena si te apasiona la historia antigua, pero cae en la misma trampa que el palacio anterior. Llegas, ves exactamente lo que esperabas ver y te vas. Ni más ni menos. Número 21. Ascensor a la tercera planta de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel en sí misma es gratuita de contemplar y sigue siendo uno de los monumentos más bonitos de Europa visto desde abajo. El problema empieza cuando decides subir. Colas de seguridad interminables, aglomeraciones constantes y un precio de acceso que ronda los $42. Además, cuando llegas arriba del todo, estás tan alto que París prácticamente se ve plano, sin la perspectiva bonita que sí tienes desde la segunda planta. Las mejores fotos de París, sinceramente, se hacen más abajo. Aún así, es una de esas cosas que probablemente tengas que hacer una vez en la vida, aunque sea solo para poder decir que lo hiciste. Número 20. Casa de Ana Frank, Ámsterdam. Aquí posiblemente me gane algunas críticas. La historia de Ana Frank es profundamente importante y su diario es una lectura obligatoria, pero visitar el escondite físico, para mucha gente, no genera el impacto emocional que se espera antes de entrar. Las entradas rondan los $19 y aún con reserva previa, las colas y aglomeraciones pueden ser considerables. Un dato curioso: el propio ático resulta ser bastante más grande de lo que la mayoría imagina tras leer el libro. Si vas con el tiempo justo en Ámsterdam o tienes dudas, esta es una de esas visitas que puedes permitirte saltarte sin culpa. Número 19. Subir a la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia, el monumento más visitado de toda Alemania, es una estructura gótica gigantesca de más de 150 metros de altura, con las torres gemelas más altas del mundo en su categoría. Está justo al lado de la estación central, lo que la hace comodísima de visitar, y la entrada al templo es completamente gratuita. Aquí está la clave: deberías entrar sin pensarlo. Pero cobran unos $14 por subir a la torre y ver un par de salas adicionales, y una vez más, la versión gratuita es objetivamente la mejor parte de la experiencia. Número 18. Conjunto Monumental de la Alhambra, Granada. La construcción de este complejo palaciego y militar comenzó hace unos 800 años, y si nunca has visitado un monumento de arquitectura islámica, la Alhambra te va a dejar sin palabras. La entrada ronda los $25 e incluye los jardines del Generalife, contiguos al palacio. Si visitas Granada, esto es una parada obligatoria sin discusión posible. Dicho esto, todavía quedan varios lugares en esta lista que me impresionaron aún más, y eso
en un ranking de 24 atracciones europeas, dice mucho. Número 17. Castillo de Edimburgo. A partir de aquí, el nivel sube de forma notable. El castillo domina la ciudad desde lo alto de una colina volcánica, y esa imagen por sí sola ya justifica buena parte del viaje. La entrada ronda los $31, y a diferencia de la mayoría de palacios europeos de este ranking, aquí no estamos ante una residencia real decorativa, sino ante una fortaleza militar auténtica, con siglos de historia bélica real detrás de cada muro. Se encuentra en un extremo de la Royal Mile, la calle más famosa de Edimburgo, lo que facilita muchísimo la visita. Si viajas a Escocia, esto no es opcional. Número 16. Torre de Londres. Más que una torre, es en realidad un complejo militar fortificado con casi 1000 años de historia en algunas de sus partes. El problema es el precio. La entrada ha subido hasta los $49, una cifra que sinceramente parece pensada para otro tipo de atracción. Si el precio fuera la mitad, este lugar estaría mucho más arriba en la lista. Los amantes de la historia disfrutarán muchísimo, pero si no conoces el contexto de antemano, partes de la visita pueden hacerse un poco densas, y no es el mejor plan si viajas con niños pequeños. Además, para ver las joyas de la corona, hay que hacer una cola aparte dentro del propio recinto. Entiendo perfectamente por qué muchos visitantes deciden saltársela. Número 15. Santa Sofía, Estambul. Construida originalmente como iglesia hace unos 1500 años y funcionando hoy como mezquita, con una historia fascinante y no exenta de polémica de por medio. Los visitantes no musulmanes pagan actualmente unos $28 para acceder a la galería superior y las zonas museísticas, y las vistas desde ahí arriba son extraordinarias. Es de esos edificios que, curiosamente, se sienten mucho más grandes por dentro que por fuera. Una parada imprescindible si estás en Estambul. Número 14. Galería de los Uffizi, Florencia. El primero de varios museos de este ranking, donde el propio edificio es tan protagonista como las obras que contiene. Los Uffizi ocupan un palacio de casi 500 años construido en pleno auge del Renacimiento italiano, y la mayoría de la colección pertenece precisamente a ese periodo. La entrada ronda los $28, y aunque no te consideres una persona de museos, este es de los que merece la pena replantearse esa idea. Número 13. Museo del Prado, Madrid. Otro museo donde simplemente pasear por el edificio ya sería una experiencia agradable, aunque no hubiera ni un solo cuadro colgado. Pero además es el Museo Nacional de Arte de España, con obras de Goya y El Greco entre muchos otros. La entrada cuesta solo unos $17, de los precios más bajos de todo este ranking para el nivel de colección que ofrece. Si visitas Madrid, dedícale al menos un par de horas. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Cada semana analizamos destinos y atracciones con datos reales, para que sepas dónde vale la pena gastar antes de reservar. Número 12. Castillo de Praga. Esta entrada me sorprendió más de lo que esperaba. Después de visitar varios castillos históricos por Europa, es fácil que empiecen a sentirse parecidos entre sí. Praga rompe esa sensación por completo. No estamos ante un único edificio, sino ante un enorme complejo en lo alto de una colina que vas recorriendo cuesta abajo hacia el río, pasando por iglesias, patios, torres y múltiples puntos de interés con vistas espectaculares durante todo el trayecto. La entrada cuesta unos $20 y en una ciudad llena de sitios increíbles sigue siendo, para mí, el mejor de todos. Número 11. Rijksmuseum, Ámsterdam. Otro museo de nivel mundial alojado en un edificio histórico de más de 200 años. La entrada ronda los $28, y aquí es donde se encuentra la Ronda de Noche de Rembrandt junto a decenas de obras maestras de los pintores holandeses. El cercano Museo Van Gogh suele tener colas incluso más largas, pero salvo que seas un fanático absoluto de Van Gogh, este es probablemente el museo que la mayoría de visitantes debería elegir. Estuvo cerrado por renovación durante casi una década, y aunque no lo he vuelto a visitar desde su reapertura, todo indica que sigue siendo espectacular. Si este tipo de análisis te está siendo útil antes de planificar tu próximo viaje por Europa, dale al like. Es la forma más rápida de decirnos que este trabajo merece la pena. Número 10. Museo Arqueológico Nacional de Atenas. Este es uno de esos museos donde es difícil no quedarse boquiabierto. Hay piezas de joyería de oro de unos 4000 años de antigüedad con un nivel de detalle que parece imposible para su época. La colección abarca casi 9000 años de historia griega y la entrada ronda los $23. Si estás en Atenas, esta visita es innegociable. Número 9. Palacio de Versalles. A las afueras de París, este complejo palaciego tiene unos 400 años de historia y fue la residencia real de Luis XIV. Es absolutamente descomunal y los jardines por sí solos ya son una atracción de nivel mundial.
La entrada cuesta ahora unos $36 y sigue siendo uno de los lugares más visitados del planeta. Si solo tienes paciencia para visitar un gran palacio real en toda tu vida, que sea este. Hasta ahora, cada entrada de esta lista ha venido acompañada de un pero: precio elevado, experiencia previsible o una versión gratuita que resulta ser mejor que la de pago. El patrón ha sido constante, pero a partir de aquí, todo cambia. Las 8 atracciones que quedan por delante ya no tienen peros relevantes. Son sencillamente de las cosas más impresionantes que puedes ver en todo el planeta, y lo que cobran por verlas empieza a sentir cada vez más justificado. Bienvenidos al Top 8. Si aún no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto. Cada semana analizamos destinos y atracciones de todo el mundo con datos reales, para que sepas exactamente en qué merece la pena gastar tu dinero antes de reservar. Número 8. Museo del Louvre, París. Probablemente el museo más famoso del mundo, alojado en un antiguo palacio real de más de 200 años. Si alguna vez lo has visitado o simplemente has oído hablar de él, ya conoces el problema. Es gigantesco, abrumador y casi siempre está lleno de gente. Pero si es tu primer viaje a París, sencillamente no hay excusa para no ir. La entrada para visitantes no europeos ronda ya los $36, casi el doble de lo que costaba hace apenas unos años. El truco está en no intentar verlo todo. Elige media docena de obras clave, entre ellas la Mona Lisa y la Venus de Milo, y resuelve la visita en poco más de una hora si las colas aprietan. Incluso una visita corta aquí merece completamente la pena. Número 7. Museos Vaticanos, Ciudad del Vaticano. Este enclave, rodeado por completo por la ciudad de Roma, alberga el segundo museo más visitado del planeta, justo por detrás del Louvre. Aquí es donde la Iglesia Católica guarda una colección de arte y tesoros verdaderamente descomunal. La entrada ronda los $23, lo cual, comparado con otras atracciones de este ranking, casi se siente como una ganga. Se recorre un itinerario de un solo sentido a través de más de 20 galerías, que termina en la Capilla Sixtina, bajo el techo pintado por Miguel Ángel. Y aunque no te consideres una persona de museos, esta experiencia es mucho menos aburrida de lo que suena. Número 6. Acrópolis de Atenas. Esa colina de cima plana que probablemente has visto en fotos toda tu vida. En lo alto se encuentra el Partenón, junto a otras estructuras de unos 2500 años de antigüedad. Es de esos lugares, como las pirámides de Giza o el Coliseo, donde resulta casi surrealista estar de pie por fin en persona, después de haber visto la imagen 1000 veces. La entrada ronda los $34. Un consejo práctico: si visitas en verano, ve por la mañana temprano, porque el calor allá arriba se vuelve extremo muy rápido. Número 5. Coliseo de Roma. A partir de aquí hablamos de pesos pesados absolutos. Salvo que hayas crecido en el sur de Italia, la imagen del Coliseo parcialmente derruido es probablemente una de las más reconocibles del planeta. Y una vez te pica el gusanillo de viajar, este es uno de esos lugares que tarde o temprano tienes que ver con tus propios ojos. La entrada ronda solo los $20 e incluye además las ruinas cercanas de la Roma antigua, así que en realidad estás pagando por 2 atracciones en una. Los eventos que ocurrieron aquí hace 2000 años fueron tan extremos que sigue sorprendiendo que no haya más películas sobre ello. Número 4. Recorrer los canales de Venecia en Vaporetto. Esta entrada se sale un poco de la categoría habitual, pero los canales de Venecia son en sí mismos una obra de ingeniería histórica, así que cuenta perfectamente como atracción cultural. El Vaporetto es el autobús acuático público de Venecia, la forma en que locales y turistas se mueven por la ciudad, especialmente para cruzar el Gran Canal. Un billete cuesta unos $11 y da acceso a 75 minutos de trayecto. Sinceramente, los canales de Venecia siguen siendo uno de los lugares más asombrosos del mundo, y ninguna de las ciudades que se autoproclaman la Venecia de tal sitio se le acerca siquiera. ¿Ves la Venecia real antes de que termine de hundirse en la laguna? Mejor tarde que nunca. Número 3. Sagrada Familia, Barcelona. Esta entrada está aquí sobre todo por lo insólita que resulta y por la historia que hay detrás. El arquitecto catalán Antoni Gaudí tomó las riendas del proyecto en 1883 y sigue literalmente en construcción hoy en día. La inauguración oficial está prevista para 2026, aunque las obras continuarán probablemente varios años más después de eso. Hace 2 décadas, el interior era prácticamente una zona de obras sin apenas nada que ver. Hoy, el interior está casi terminado y el resultado es sencillamente espectacular. La entrada ronda los $29 y a este precio es absolutamente recomendable. Número 2. Museo Británico, Londres.
Este museo arrastra una reputación algo polémica en los últimos años por el origen de parte de su colección, y no vamos a entrar en ese debate en este video. Pero al margen de la polémica, el lugar es sencillamente impresionante. Más de 8 millones de objetos en su colección permanente, incluyendo la auténtica piedra de Rosetta y decenas de piezas que probablemente conoces de toda la vida sin saber dónde estaban expuestas. Está en pleno centro de Londres, lo que facilita muchísimo la visita, y la entrada es completamente gratuita, pagada, en la práctica, por los contribuyentes británicos. Precisamente por lo accesible que resulta, el Museo Británico cumple una función casi única: acercar arte, historia y civilizaciones antiguas a cualquier persona sin barrera económica de por medio. No hay excusa para no entrar al menos un rato si estás en Londres. Número 1. Pompeya, al sur de Nápoles. Y llegamos al número 1, que probablemente no sea el que esperabas. Pompeya es una antigua ciudad romana, rica y sorprendentemente sofisticada para su época, que quedó sepultada casi instantáneamente bajo la ceniza volcánica del Vesubio hace casi 2000 años. Precisamente por eso, gran parte de la ciudad se conservó de una forma extraordinaria. Edificios de piedra, calles enteras, mosaicos, obras de arte e incluso los detalles más cotidianos de la vida romana normal, todo intacto bajo capas de ceniza durante casi 20 siglos. Lo que hace especial no es solo lo que ves, es lo que representa. Una fotografía congelada de un día cualquiera de hace 2 milenios. No es un palacio decorado para impresionar, es una ciudad real, con sus panaderías, sus casas, sus calles con marcas de carros en el empedrado. La entrada ronda solo los $23, una cifra ridícula para lo que ofrece, y hay muchas posibilidades de que, incluso estando allí, delante de todo, sigas sin creerte del todo lo que estás viendo. Y ese es el ranking completo: 24 de las atracciones más famosas de Europa, ordenadas de menor a mayor relación calidad-precio, con datos actualizados a 2026. Ahora te toca a ti. ¿Coincide tu experiencia con este orden o crees que hay alguna posición que debería cambiar? Cuéntanos en los comentarios cuál fue la atracción que más te sorprendió, para bien o para mal, y cuál crees que debería estar más arriba en esta lista. Y si este vídeo te ha sido útil para planificar tu próximo viaje por Europa, explora el resto del canal. Tenemos más rankings como este pensados para que sepas exactamente dónde merece la pena gastar tu dinero antes de reservar. Hasta la próxima, viajero avispado.